como todos los jueves a las 10 de la mañana, desde los estudios de Radio Centenario, comienza Cambio de Rumbo, un espacio de compromiso socialista para difundir las ideas de izquierda en nuestro país. Con la participación de Valeria Sánchez y Federico Kramerman. Reconociéndonos en el pasado, nos encontramos en el presente y soñamos el futuro. Larga, muchacho, tu voz joven, como larga la luz el sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse se dividirá en dos. Suelta, muchacho, tus pensamientos. Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva edición de Cambio de Rumbo, donde hablaremos de nuestras propuestas en educación. Y para eso también daremos un análisis de cómo vemos nosotros el estado, en particular, de la educación pública en nuestro país. Bueno, en ese sentido, justamente, podemos asistir, ¿no?, a lo que es la situación de la educación pública. Cualquiera de nosotros puede mirar un poco alrededor y tener un diagnóstico claro de lo que sucede. Para nosotros es claramente preocupante la situación, ¿verdad? Si bien hoy en día es real que más niños y adolescentes asisten a clase, ¿verdad?, lo que se aprende dentro de las aulas entendemos que ha ido empeorando, es decir, cada vez se aprende menos desde hace décadas, ¿verdad? Esto para nosotros tiene 3 puntos, digamos, sobre los cuales hay que profundizar. Por un lado, un presupuesto que no ha acompañado el aumento de esta matrícula en las clases. Algo que hay que reconocer y que en particular el partido que está gobernando le gusta siempre decirlo, es que ha aumentado la inversión en educación. Ahora, también para ser justos hay que decir que ese aumento de presupuesto no ha acompañado justamente el aumento de la matrícula, es decir, la cantidad de niños que asisten a clase y adolescentes al liceo. Eso hace que, en definitiva, se termine invirtiendo menos por cantidad de personas, ¿verdad? Eso es un dato, digamos, objetivo. Después, respecto a lo que decíamos, ¿no?, cómo ha ido bajando la calidad de lo que aprendemos, es decir, a veces las generaciones de nuestros padres o de nuestros tíos nos dicen que cuando ellos iban a clase salían mucho mejor preparados que lo que hoy sale un niño de la escuela o un adolescente del liceo, una persona del liceo. Eso tiene que ver también con reformas educativas que se han ido aplicando en las últimas décadas, que sí vienen a partir de los 90, ¿no?, con el auge del neoliberalismo, que se han ido aplicando y que han ido, digamos, en desmedro de los contenidos, es decir, se han recortado contenidos valiosos de asignaturas de ciertas disciplinas en desmedro, digamos, de otros, vamos a decir, cualidades o habilidades que se plantean. Es decir, después podemos profundizar un poco más sobre estas reformas, pero conceptualmente lo que se plantea es, se prioriza el saber hacer versus el saber en sí mismo, ¿verdad?, las disciplinas. Y un tercer punto tiene que ver, y para nosotros es muy importante, el rol y la formación que tienen los docentes actualmente en el sistema educativo. Es decir, en general los trabajadores de la educación cobran solamente por horas presenciales de clase, lo cual hace que tengan que, justamente para poder recibir un salario digno, agarrar muchas horas de clase, y eso no les permite priorizar su propia formación o la planificación de sus tareas, ¿verdad? Es decir, hoy el sistema no genera las condiciones para que los docentes puedan seguir formándose, tener tal vez alguna especialización, ¿verdad? O mismo planificar sus tareas, es decir, poder sentarse a pensar justamente cómo llevar adelante la tarea de la enseñanza. Así es, pero bueno, para hablar del modelo educativo que se viene llevando adelante, hay que circunscribirlo dentro del modelo económico, porque si no tenemos un planteo muy reduccionista, digamos, solo de la educación, y eso no va a terminar de permitir entender por qué pasa lo que pasa, ¿verdad? Primero que nada, el modelo económico que se viene aplicando desde hace décadas, llevado adelante por los partidos tradicionales, profundizado y legitimado por el Frente Amplio, es el de la inserción del país en el mundo como una economía primarizada. Eso explica en parte que las autoridades vean el actual presupuesto
de la educación como suficiente y a veces hasta excesivo, y por lo tanto no tengan en sus planes aumentar el presupuesto de la educación y mucho menos el presupuesto de investigación, porque para un país de una economía primarizada que requiere poco valor agregado, que requiere poco trabajo calificado, que requiere poco desarrollo tecnológico propio, ¿verdad? La inversión en investigación y en educación debe ser limitada, digamos, y por lo tanto por eso no está entre las intenciones de las actuales autoridades económicas aumentar el presupuesto de la educación. A pesar de que durante la campaña electoral del 2014 se utilizó la promesa del presupuesto educativo justamente para traccionar votos, para contener una parte del electorado que tenía eso, porque la exigencia del presupuesto educativo es una exigencia en realidad del movimiento social, de los sindicatos de la educación, del movimiento estudiantil, ¿verdad? Que exigían eso, que se lo prometieron y después no lo cumplieron. Se dedicaron año tras año, a partir desde el Ministerio de Economía, a buscar argumentos por los cuales no ir cumpliendo luego con la promesa. Debe ser, extrañamente, de las promesas más explícitas que se vieron en la campaña electoral pasada. Ahora bien, eso explica desde el punto de vista presupuestal la situación, pero también el modelo implica ir modificando el contenido de la educación para adaptarlo al modelo económico, es decir, adaptar la educación a las necesidades del mercado, que en el caso uruguayo es adaptarlo a las necesidades en particular de las multinacionales que se instalan en el país, ¿verdad? Desde ahí tenemos que entender cómo se ha ido procesando la reforma educativa. Que, por ejemplo, el gobierno colorado en los 90 lo quiso hacer bajo una gran reforma que se dio contra la lucha tenaz y consecuente de los sindicatos de la educación, ¿verdad? La famosa reforma de Rama y demás que terminó naufragando porque encontró resistencia. Pero al igual que en muchas otras áreas, desde el gobierno del Frente Amplio se ha ido procesando una reforma educativa que se hace solapadamente, se hace de a poquito, pero para poner en la cronología. Cuando asumió el primer gobierno del Frente, se convocó en el 2006 al Congreso Nacional de Educación, bajo el título de maestro Julio Castro, un congreso que ya mostró las diferencias, pero que laudó a favor de una educación formadora de ciudadanos críticos, que reivindicaba la autonomía del cogobierno para toda la educación, que reivindicaba la autonomía económica, es decir, el presupuesto justo para la educación, que reivindicaba la libertad de cátedra, entre otras cosas. Pero el gobierno en su momento encontró de distintos argumentos muy traídos de los pelos, muy poco justificables, para desentenderse de aquellas resoluciones del Congreso de Educación y votar 2 años después, en el 2008, una ley de educación que para nada contenía las reivindicaciones históricas que incluso el propio Frente Amplio había levantado en años anteriores, ¿no? Y que sobre todo las reivindicaciones históricas de las organizaciones sociales de los propios actores de la educación. Me estoy refiriendo acá al movimiento estudiantil, a los sindicatos de maestros y de profesores, ¿verdad? Todo eso fue dejado de lado sobre una ley de educación que sobre todo consagra en su primer artículo el concepto de calidad. Dice, lo importante en la educación es la calidad, sin decirnos qué es bien la calidad, un término traficado, digamos, desde el mundo de la producción, del mundo empresarial, para dejar de hablar de una educación formadora de ciudadanos, para dejar de hablar de una educación que forme el pensamiento crítico. Y de la mano de eso vienen las reformas. ¿Qué reformas? Reformas que reducen el contenido disciplinar, sobre todo a la hora de la formación docente para los profesores de secundaria, ¿verdad? El contenido disciplinar en aras de saber enseñar, ¿verdad? De que el docente se pueda manejar en el aula, como ver las herramientas que tiene para dialogar con los alumnos y demás, dejando de lado la formación disciplinar, sobre todo en las materias básicas, matemáticas, física, filosofía, el idioma español, materias que son las que de fondo forman el pensamiento crítico, ¿verdad? Y esas es las que se han ido dejando de lado poco a poco. Y ahí volvemos al tema de la formación docente. ¿Cómo aprenden los que después enseñan, ¿verdad? Cómo han bajado los contenidos, el nivel, cómo se ha pauperizado el contenido de la educación. Ahí podemos hablar de una universidad de la educación, la cual nosotros defenderemos solo si es realmente autónoma, si es cogobernada, entendiendo el cogobierno como la expresión democrática de la autonomía política, pero sobre todo si tiene, antes que nada, un presupuesto distinto, ¿verdad? Más presupuesto para que la tarea docente sea digna, sea jerarquizada, para que el docente tenga dentro de su relación laboral cobre por aprender, y me refiero por cultivarse en la disciplina que le toca enseñar, cosa que hoy no ocurre. Y por último, cómo se ha pauperizado la educación en general, porque hoy se mide los éxitos de la educación, por ejemplo, en primaria o en secundaria, por cuántos alumnos egresan, cuántos alumnos pasan de año, sin medir, sin importar qué es lo que están aprendiendo.
Ayer discutíamos en nuestra reunión semanal de los miércoles, por ejemplo, se mide el éxito en secundaria porque cuánto ha aumentado la matrícula y cuánta más gente entra a la universidad, ¿no? Entonces, esa es la medida del éxito. Se aumentó muchísimo la matrícula. Nosotros, por supuesto, que aspiramos a que más jóvenes vayan a la universidad. Lo que no se dice es que solamente 1/3 de los jóvenes que entran a la universidad logran egresar, ¿verdad? 2 de cada 3 personas que entran a la Universidad de la República no salen de ella, o sea, desertan en algún momento y muchos de ellos en el primer año. ¿Por qué? Porque en realidad no están preparados para acceder a la universidad desde el punto de vista de lo que aprendieron en el liceo, ¿verdad? Y eso nunca se dice. Se ha pauperizado tanto, ha bajado tanto el nivel dentro de la enseñanza secundaria que después el fracaso es inherente. Y bueno, eso se adapta después sí de vuelta al modelo económico, porque la mano de obra que requiere el actual modelo económico alcanza con esto, ¿verdad? No requiere tanta gente egresando de la Universidad de la República, sobre todo en las áreas más técnicas. Y ha tenido también un cambio de rol de la enseñanza secundaria en particular, a tener cierto rol de contención social, ¿verdad? El liceo visto como un lugar donde tienen que ir a parar todos los jóvenes y que no importa tanto cuánto aprenden, sino de que todos vayan ahí, como un claro rol de contenedor social, digamos. En algún momento hacíamos el chiste de una guardería para adolescentes grandes. Y ahí viene de vuelta la formación docente, muy relacionado al contenido y al nivel de formación de lo que se enseña en las escuelas, en los liceos, tiene que ver con cómo se forman los maestros y los profesores, los cuales viven constantemente en una corrida constante de su rutina diaria para conseguir horas de clase, para tener un salario mínimamente digno, ¿verdad? Lo cual habla de una imposibilidad total de mejorar en serio el contenido de lo que aprenden allí. Bueno, este mismo rol que menciona Federico de contención social, si se quiere, que se le ha dado a la educación en los últimos años, también se puede ver a nivel de primaria, ¿no? Donde, por ejemplo, a las propias maestras, y eso también lo conversamos ayer en particular, pero es sabido, son comentarios que son conocidos, donde existe mucha presión sobre las maestras para que, por ejemplo, los niños no repitan, o más de 1 o 2 niños por clase no repitan. Y a veces la realidad es que para el proceso de formación que está esperado para cada año, digamos, tal vez el niño no está preparado para seguir y tiene que volver a cursar ese año. Y sin embargo, justamente porque la medida del éxito y la medida de esta famosa calidad que está expresada en la ley, pero que no se dice en ningún lado cómo se mide, después se termina midiendo en, por ejemplo, cantidad de gente que pasa de año. Después también en el tema de educación está todo el tema de las reformas que han venido, pero desde afuera, ¿verdad? Por ejemplo, es muy paradigmático el caso del Plan Ceibal, donde ha habido una gran inversión pública, eso es sabido también. Ahora, también forma parte de una reforma y un plan que no ha venido desde la propia educación y los actores educativos, sino que ha venido desde afuera, ¿no? Y en muchos casos hasta del propio empresariado, si se quiere. Que son reformas que, si bien nosotros podemos entender, obviamente, y compartimos la importancia de que los niños se formen y tengan acceso a las famosas TICs, que está muy de moda también hoy en día hablar de ello. Ahora, el tema siempre es el mismo, ¿no? ¿Desde dónde vienen las necesidades? Es decir, esto formó parte de un análisis que se hizo desde el demos educativo sobre lo que necesitaban los niños, sobre cómo adaptarse al mundo actual, o viene como una necesidad desde afuera que justamente viene desde el propio mercado, ¿verdad? Es decir, esto que mencionaba Federico, hoy el mercado y en particular en nuestro país, la mano de obra, entre comillas, que se necesita es justamente una mano de obra, ayornada a los tiempos actuales, ayornada a las máquinas, a las computadoras, a las TICs. No viene esta reforma pensada, a veces en el discurso, pero después vemos que en la práctica no sucede, con una perspectiva justamente de utilizar a las máquinas para poder, no sé, generar un mayor valor agregado a la producción uruguaya en distintas áreas, ni mucho menos, ¿verdad? Yo ahora pensaba mientras Federico hablaba, toda esta revolución que se habla, ¿no? De la industria del software, que es como también el paladín de algunos de los precandidatos que pelean por llegar a gobernar el país. Y uno habla, bueno, ¿cuál es la industria del software? ¿Qué es lo que Uruguay, cuál es la calidad de esa industria que Uruguay está exportando, ¿verdad? Y después vemos cómo hay en las zonas francas, o sobre todo en las zonas francas, ¿no? Un montón de empresas que pagan relativamente poco para lo que son, para lo que es la actividad,
probablemente mejor que muchos, obviamente, de los trabajadores del Uruguay, pero que luego no pagan un peso. Es decir, al Uruguay no le deja plata esa industria, simplemente paga los sueldos de los trabajadores y en muchos casos ni siquiera paga la seguridad social de los trabajadores, como sabemos que es el caso de las industrias que están instaladas en las zonas francas. Entonces, ¿ese es el modelo de desarrollo que se nos está planteando? ¿Acaso para eso es que necesitamos las TICs y en particular el Plan Ceibal? Nosotros creemos que debemos hacer las cosas diferentes, debemos plantear una educación para un país diferente. Justamente, si nosotros nos seguimos como país, y los gobernantes de turno y los que van a seguir, digamos, no pretenden, digamos, enfrentar este modelo económico y sin embargo les sirve, digamos, que la economía siga primarizada, que el modelo siga siendo el de la soja transgénica, el del complejo celular forestal celulósico y demás, no les interesa justamente invertir en educación e investigación porque con eso basta, ¿verdad? Es justamente nosotros desde la izquierda que planteamos un programa alternativo que si pensamos que hay que hacer las cosas de otra manera, justamente hay que invertir en educación y en investigación para apostar a una industria manufacturera nacional de calidad, ¿verdad? Con alto valor agregado y generar puestos de trabajo calificados. Así es. ¿Y por qué se condensa en el reclamo del 6+1% del PBI para la educación y la investigación? No porque el presupuesto vaya a resolver por sí mismo los problemas, pero explica buena parte de los problemas de la educación, ¿verdad? Por un lado, podemos ver consecuencias directas vamos a hablar, por ejemplo, del 1% de investigación, que no se ha cumplido y está muy lejos de cumplirse. ¿Qué significan los hechos concretos que no se le otorgue, por ejemplo, al organismo que tiene encargada a su cargo la mayor investigación del país, que es la Universidad de la República? El 80% de la investigación nacional se realiza en la Universidad de la República. ¿Qué significa que se le retasee el presupuesto, ¿no? Primero que se vulnera su autonomía, porque la autonomía política que tiene la universidad después se ve cercenada al no tener el presupuesto que necesita para funcionar. ¿Y en qué se trasladan los hechos? En que se termina recurriendo a lo que se llama el extrapresupuesto, que es firmas de convenios con empresas para lograr tener presupuesto para funcionar, porque hay que después sostener laboratorios, sostener docentes, técnicos que trabajen, etcétera, condiciones, digamos, para desarrollar la investigación. ¿Qué termina pasando? Que en muchos lugares, en muchas facultades de la universidad, se firman convenios con empresas para poder subsistir, para poder tener las condiciones materiales para investigar, pero esos convenios implican condiciones, implican que terminan marcando rumbo en lo que se investiga y por la vía de la ausencia de presupuesto, por la vía de la necesidad, se termina orientando la investigación de la principal institución del país a los requerimientos del mercado, porque con qué empresas se firman convenios, en general con empresas que tienen mucho dinero, muy concretamente con muchas de las multinacionales que están instaladas en el país. Una primera consecuencia del no presupuesto para investigación es la adaptación de la investigación nacional a las necesidades del mercado, que en un país, como se está planteando, significan las necesidades de las multinacionales. Y por otro lado, porque es necesario. Porque es necesario el dinero para la educación, no porque lo vaya a solucionar mágicamente, pero no se puede pensar que en las condiciones actuales, en las condiciones materiales en las que se desarrolla hoy la enseñanza secundaria o el nivel salarial que tienen los docentes, se puede pensar en que se van a solucionar los problemas de la educación. ¿No es una condición suficiente el presupuesto? No, pero es sumamente necesario. Es sumamente necesario el salario docente. Eso ya lo hemos repetido aquí, pero no podemos dejar de insistirlo. ¿Es urgente? Sí, es urgente, porque mientras tanto se sigue precarizando y ahora los precandidatos algunos te hablan de los vouchers de educación, otros defienden los liceos bajo gestión privada y que te los muestran como éxitos y se olvidan de decir que ahí están seleccionando a los alumnos con pruebas muy finas de filtro de calidad. O las escuelas de 7 horas con el mismo presupuesto, Con ¿no? el mismo presupuesto, como dijo una de las la candidata que queda en la contienda electoral, o los candidatos del Partido Colorado, el economista que defiende estos liceos bajo gestión privada, que justamente oculta que y les muestra con excelentes cifras de egreso y no te dice detrás que están seleccionando casi con el dedo los alumnos que van y siempre son los mejores. Entonces, si uno elige a los mejores en cada comunidad, es muy probable que de ahí salgan buenos. Pero ¿no? aparte, si uno mira en concreto cada uno de esos liceos y suma la inversión que hacen las empresas, que en definitiva igual después descuentan impuestos, o sea que es inversión pública, la inversión en cada una de esas personas es mucho más alta que la del sistema general. Es decir, en definitiva el caso de éxito está asociado también a una mayor inversión. Y lo que no te están diciendo de fondo es quién está orientando el contenido de lo que se enseña en esos liceos, que es lo que realmente les interesa. Y por último, el 6%, además de ser urgente y de ser necesario, es posible, ¿verdad? Porque el 6% del PBI, hoy Uruguay está invirtiendo un 4 y poco % del PBI en educación, ¿verdad? Sumando todo, ¿verdad? Sumando todo.
lo que falta para llegar, ese 1,6% del PBI, es mucho menos de lo que se paga de deuda externa, es mucho menos de lo que se paga de intereses. Solo de deuda y de intereses se paga más de todo el 6% del PBI, ¿no? Es mucho menos de lo que se exonera de impuestos en las zonas francas. Lo que le falta a la Universidad de la República, por ejemplo, tiene un presupuesto varias veces menor que el Ministerio de Defensa. Por poner ejemplo, así que el dinero existe, el problema es sacarlo de donde realmente está. Entonces, el 6% es urgente porque mientras esto no suceda, la educación se sigue pauperizando. El 6% del PBI para la educación es necesario, justamente es necesario, y el 6% del PBI es posible, justamente porque el dinero está. El problema es, ya desde hace 15 años o más, que no se saca donde se tiene que sacar, ¿verdad? Exacto. Bueno, con esto damos finalizada esta audición. Nosotros, a su vez, con esta audición damos por finalizada los 6 ejes que queríamos abordar en profundidad de cara a lo que es nuestra campaña, en particular de Compromiso Socialista, pero obviamente jueves tras jueves los estaremos desde este mismo micrófono compartiendo, bueno, distintos temas por ahí de actualidad o cómo se viene la campaña. Ahora estamos muy cerca del 30 de junio de las internas, por lo que seguramente estemos sobre eso, pero también trayendo distintos temas. Así que si les interesa también déjenos sus comentarios para también, bueno, justamente poder incorporarlos, ¿verdad? Así es. Los 6 ejes que tratamos los pueden encontrar en las audiciones subidas a nuestro canal de YouTube y desarrollados en formato de propuestas en nuestra página web compromisosocialista.uy. Y también, acercándose la fecha de las elecciones internas, les decimos que si quieren conseguir la lista de Compromiso Socialista, la 565 en todo el país, nos escriban al WhatsApp, al Facebook o llamen a la radio o a nuestro local que buscaremos la forma de hacérselo llegar. Muchas gracias. Bueno, hasta el jueves que viene. Esto fue Cambio de Rumbo, un espacio de Compromiso Socialista para difundir las ideas de izquierda en nuestro país. Nos reencontramos el próximo jueves a las 10 horas. Larga, muchacho, tu voz joven, como larga la luz, el sol, el sol, el sol.